Estás escuchando La Tarde con Cristina, Cadena COPE. Se lo repito y la gente dice, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos? La patria en descomposición, sin ningún horizonte político, ¿qué hacemos? Bueno, pues aprendan, escuchen La Tarde con Cristina y escuchen La Gesta de España y sepan quiénes son, de dónde provienen, eduquen en ello a sus hijos, a ver si es posible que una nueva generación tenga una relación por lo menos con la realidad, Y eso en España nunca se ha producido, ni siquiera en el cine. Los países han sacado punta a sus propios recorridos y han hecho películas sobre el Far West, sobre la Revolución Francesa, sobre sobre la historia de los vikingos. En España no hemos hecho películas prácticamente, digamos, en serio y sistemáticas acerca de nada, ni de la conquista de América, ni de nuestra historia medieval, ni de la reconquista, y desde luego tampoco de nuestras heroicidades en el mar. Les remitimos en este momento a la película Master and Commander, excelente película, absolutamente recomendable, de Peter Weir, donde Russell Crowe encarna a un oficial británico que a través de los mares persigue a un corsario francés y que ejemplifica todos los cánones del gran militar, del caballero, de la persona de honor. Bueno, pues nosotros también tenemos historias parecidas y una de ellas nos la va a contar esta tarde José Javier Esparza. Muy buenas tardes, José Javier. ¿Qué tal, Cristina? Buenas tardes. Bueno, historias como la de Master and Commander y aún mejores, como la del navío glorioso de don Pedro Mesía de la Cerda. Fíjate que este barco, un solo barco, entre las Azores y Cádiz se enfrentó a nada menos que 15 barcos ingleses. Él solo, el navío glorioso. Recuerden este nombre. Y fue una aventura excepcional. Y nos va a servir ahora para ilustrar, a través de la epopeya del glorioso, uno de los grandes episodios históricos de España, que fue aquel tiempo en que los barcos españoles trazaban las vías marítimas del Atlántico. Bueno, vamos a situarnos cronológicamente, nos vamos a poner a mediados del siglo XVIII, reina Fernando VI, el segundo Borbón. España ya no es el imperio invencible de antaño, pero todavía constituye una gran potencia y buena parte de esa potencia se basa en el mar. Se basa en el mar, efectivamente, porque nuestros barcos dominan las rutas en el Mediterráneo occidental, porque tenemos una relación muy estrecha con Nápoles, lo que era el río de las dos Sicilias, es decir, Nápoles y Sicilia. Dominan también el Atlántico, el tráfico en el Atlántico, porque el tráfico con los virreinatos de América es muy intenso, ¿no? Y también en el Pacífico, porque la comunicación con Filipinas es permanente, es decir, que España es una potencia marítima, los recursos van y vienen por mar. Y como en la mar hay otras potencias, pues está Francia, Inglaterra, Holanda, y con frecuencia son potencias hostiles, pues el tráfico marítimo no es una cosa solo comercial, sino que es un asunto militar de primera importancia. Pero en esto vamos un poco retrasados, y eso es un verdadero problema. Es decir, la flota está hecho un desastre, pero un auténtico desastre. Y el Marqués de Ensenada intenta a toda prisa modernizar la flota. Aún no lo ha conseguido cuando ocurren los sucesos que vamos a contar, pero a falta de buenos barcos, eso ocurre siempre en España, a falta de otros medios materiales y de organización estructural, hay excelentes hombres, excelentes marinos. Sobre esta época de la que hablamos ahora hemos visto reiteradamente películas que no hacen justicia a la verdad. Continuamente vemos films en los que un esbelto y audaz corsario inglés lleva a pique a un barco español capitaneado por un señor gordo y sucio, invariablemente, cuando es de todo sabido que en cuanto a la suciedad se refiere los españoles nunca han ido a la zaga, cuya hija se enamora inevitablemente del apuesto corsario. La verdad histórica es más bien la contraria. Sí, la verdad es que no tiene nada que ver, eso son las películas americanas. Y además que nuestros marinos supieron sortear con mucha fortuna a los corsarios enemigos y especialmente ingleses. Y de hecho por eso empezó una guerra,
porque España una vez más estaba en guerra al principio del siglo XVIII. Es una guerra de la que poca gente sabe algo y es una guerra de un nombre graciosísimo, la guerra de la oreja de Jenkins. Una guerra con Inglaterra una guerra con Inglaterra en la que la pregunta es quién era Jenkins. Jenkins era un marino inglés contrabandista que en 1738 compareció ante la Cámara de los Comunes en Londres porque los comerciantes ingleses estaban hartos de que los barcos españoles apresaran a sus contrabandistas y llevaron a Jenkins al Parlamento. Y entonces Jenkins hizo una cosa impresionante, porque subió al estrado del Parlamento, sacó una oreja y se la enseñó a los parlamentarios. Era su propia oreja, la oreja de Jenkins. Y es que verás, en una de sus correrías contrabandistas, el navío de Jenkins, que trabajaba para los comerciantes británicos y tal, había sido apresado por un pequeño guardacostas español. Y entonces el capitán español, que se llamaba Julio León Fandiño, sabemos el nombre, sacó el sable, le cortó una oreja a Jenkins y le dijo: ve y dile a tu rey que lo mismo le haré si a lo mismo se atreve. Y Jenkins volvió a Inglaterra y allí volvió con su oreja, ¿no? Y enseñó la oreja a los diputados para que por fin cedieran a las presiones de los comerciantes y declararan la guerra a España. Y lo que no pudieron los comerciantes pudo la oreja. Pudo la oreja, la declararon. Inglaterra declaró la guerra a España. Y lo primero que se les ocurrió a los ingleses fue, como siempre, fijarse en el Nuevo Mundo. Quitarnos Nueva Granada fue el objetivo. Era 1741 y ellos enviaron la mayor flota jamás reunida para una operación de desembarco. 186 barcos, 2.000 cañones y casi 27.000 hombres. Fíjense que hasta el desembarco de Normandía, en la Segunda Guerra Mundial, no iba a reunirse nunca una flota igual. Una flota de desembarco, efectivamente. Nunca se había visto tal cosa y es lo que reunieron los ingleses para quitarnos Nueva Granada, es decir, Colombia, Venezuela, todo esto, ¿no? Bueno, el objetivo militar fundamental era quitarnos la fortaleza vital de Cartagena de Indias, que para los ingleses pues parecía una presa fácil. Ya hemos visto que eran 186 barcos, 2.000 cañones, 27.000 hombres, mientras que allí los españoles en Cartagena solo teníamos 6 fragatas y 3.500 hombres. Pero, al frente de la tropa española en Cartagena de Indias estaba un tipo incomparable, Blas de Lezo, un guipuzcoano de pasajes. Otra vez un vasco, ojo, claro, en la historia española. Pues claro sí, va a ser que existe España, se lo digo yo. Pues este Blas de Lezo era un tipo que tenía entonces 54 años, que a lo largo de su vida había ido perdiendo cosas, un ojo, una pierna, la movilidad. Le llamaban medio hombre porque estaba destrozado. Blas de Lezo era un marino de toda la vida. ¿Y qué había perdido, dices? Había perdido un ojo, la movilidad de un brazo y una pierna. Por eso le llamaban medio hombre. Bueno, pero allí estaba, ha sido uno de los grandes genios de la historia militar de España y allí estaba en Cartagena de Indias. El jefe inglés, seguro de la potencia de su flota, que acaban de destrozar la base española en Portobelo, los ingleses llegan arrasando, desafía a Blas de Lezo. Y entonces el guipuzcoano, muy español, le contesta lo siguiente: si hubiera estado yo en Portobelo, no habría insultado usted impunemente las plazas del rey mi señor, porque el ánimo que les faltó a los de Portobelo me habría sobrado a mí para contener su cobardía. Bueno, ahí estaba el medio hombre. No me diga que no es una cosa muy española. O sea, tienes una fuerza 6 veces inferior, eres un señor bajito y además casi, ¿no? cortado. Yo he calculado, si eran 27.000 británicos y 3.000 y pico españoles, casi era una relación de 9-1. He contado mal. ¡Qué barbaridad! Y ahí tienes un señor bajito y además medio mutilado entero, ¿no? Que le dice esto al inglés. Pues lo mejor es que los ingleses atacaron y perdieron. Es increíble, pero perdieron. Blas de Lezo era mucho Blas de Lezo. Fíjate que los ingleses se abochornaron tanto por este episodio que Jorge II, el rey, dio orden de que nadie escribiera jamás una sola línea sobre esta derrota, ¿no? Bueno, esto pasa siempre porque desde luego no escribieron mucho los ingleses, pero tampoco los españoles, típico de nosotros. Los españoles en general ignoran aquella hazaña formidable de la que estamos hablando, esa guerra con Gran Bretaña a mediados del siglo XVIII, denominada de la oreja de Jenkins, y aquí lo contaremos otro día, porque hoy estamos hablando de piratas. Hoy son piratas. Es que precisamente es en este paisaje, en el de la guerra de Jenkins, donde está la hazaña del glorioso. Imagínate, vemos un barco que se hace a la mar. Estamos en Cartagena de Indias todavía. Han pasado ya años después de esto de Blas de Lezo. Es 1747. Y es un barco que se llama El Glorioso. Un navío de 70 cañones que lleva a bordo un tesoro. Muchísimo dinero, oro, joyas. Y lo manda don Pedro Mesía de la Cerda, un cordobés de 40 años, marino experto, que ha combatido en Cerdeña, en Sicilia, en Orán, y cuya misión es llevar este tesoro a España. Los ingleses no tardan en enterarse de que ha zarpado la presa y comienza la caza.
Nuestro barco, el Glorioso, ha llegado a las Islas Azores. Aquí, en 1590, don Alonso de Bazán había derrotado a una escuadra inglesa, pero ahora la situación es distinta. Ahora estamos en inferioridad. Y aquí es donde empiezan los problemas. Don Pedro divisa un nutrido convoy inglés de numerosos barcos mercantes, escoltados por un navío, una fragata y un paquebote de 20 cañones, y tiene órdenes muy estrictas. Claro, es que el capitán tiene órdenes muy estrictas. Tiene que llevar el tesoro a España como sea, y cuando se encuentra con eso enfrente, lo que hace es salir zumbando, ordena desplegar velas y andando. Pero claro, los ingleses le han visto y salen en su búsqueda. El paquebote se queda con el convoy de los mercantes, y el navío, que se llama Warwick, y la fragata, que era la Lark, salen tras la presa. Al fin y al cabo era muy fácil. La estrategia inglesa es letal. La fragata, pequeña pero muy rápida, puede llegar hasta el Glorioso español, cañonearlo, averiar su manejo y así dejarlo inerme para que acto seguido el Warwick lo hunda. Esa era la estrategia. Lo que pasa es que el Glorioso es un hueso duro de roer. Fíjate que la Lark llega, la fragata cañonea al Glorioso, pero los artilleros españoles contestan y la destrozan. Llega después el navío, el Warwick, lo alcanza también al Glorioso, pero los españoles tiran mejor. Es un combate que dura toda la noche. Cuando amanece, el Glorioso está muy dañado, tiene daños serios, pero navega. La Lark, por el contrario, la fragata inglesa, se ha retirado, y el Warwick, el navío, se ha quedado sin el palo mayor, se ha quedado clavado en el agua, ¿no? Y el Glorioso ha ganado el primer asalto. Fíjate si dieron importancia esto los ingleses, que el jefe del Warwick, cuando volvió, se llama Cruikshanks. Bueno, fue juzgado por el almirantazgo inglés y apartado del mando. El Glorioso, entre tanto, retomó camino mientras sus hombres reparaban los daños del combate, y quedaba, recordemos ahora que venían de las Azores, muy poco para llegar a España. Ya se divisaba a lo lejos la costa de Finisterre. Era un 14 de agosto, pero aparece un nuevo enemigo aún más poderoso. Es tremendo, porque cuando están a punto de llegar, ¡taca!, 3 barcos ingleses, un navío de 60 cañones y 2 fragatas. Y esta vez los ingleses cambian de táctica, es decir, se dejan de gaitas y el navío directamente va de frente, frontalmente, a por el Glorioso. Son 3 horas de cañoneo. Y al cabo de esas 3 horas, el barco inglés se retira, hecho una ruina. Las fragatas intentan auxiliar al navío inglés, pero da igual. Los cañones de don Pedro y su pericia marinera hacen que el barco se zafe de la persecución, y 2 días después entra en el puerto de Corcubión. Fíjate que don Pedro empieza a hacer cuenta allí en Corcubión de los daños. El bauprés hecho añicos, las vergas y las jarcias rotas, acribillada la popa, 5 muertos, 44 heridos, pero detrás había dejado a 5 barcos enemigos vencidos. Y había conseguido traer todo el tesoro. La verdad que es impresionante este recorrido del que muy pocos españoles saben. Recuerden este nombre, el Glorioso. Pues espérate que todavía sigue, porque no acabó ahí la cosa. ¿Había acabado en efecto la epopeya del Glorioso? No. Se hizo de nuevo a la mar porque tenía que completar reparaciones en mejor puerto, en los astilleros del Ferrol. Pero un fuerte viento contrario obliga a don Pedro a virar en redondo y decide entonces dirigirse a Cádiz. Claro, que era una ruta peligrosísima, estaba llena de ingleses que estaban deseando vengar la derrota de sus barcos. Fíjate que el Glorioso logra sortear prácticamente toda la costa portuguesa a los ingleses, ¿no? Pero al pasar el Cabo de San Vicente, al sur de Portugal, se da de bruces con 10 barcos ingleses. Y así comienza uno de los combates navales más impresionantes de la historia. 10 barcos navales contra ingleses, prácticamente contra un discapacitado uno. Contra 10 héroes, ¿no? Contra 10 barco mastodontes. Sí, sí. Los ingleses atacan como la primera vez que hemos descrito, la de las Azores, lanzando primero las fragatas para que averíen al Glorioso y reservando a los navíos más poderosos, en este caso el Dartmouth, con 60 cañones para hundir al enemigo. Sí, y don Pedro hace frente a las fragatas, recibe muchos daños el barco, pero aún así fuerza a huir a las fragatas inglesas. Fíjate que cuando llega el Matador, el navío que habían reservado los ingleses para acabar con el Glorioso, el Dartmouth, un proyectil español acierta de lleno en las
Santa Bárbara del barco inglés que estalla en 1000 pedazos. Ya furiosos, los ingleses envían más barcos y combate de noche, entran a hacer un navío gigantesco inglés, el Russell, de 3 puentes y 80 cañones, con otras 2 fragatas. A estas alturas el Glorioso está deshecho, acribillado por todas partes, averiado, inmóvil en el agua, pero sigue resistiendo hasta el amanecer. Y hasta que amanece no arría don Pedro su pabellón. Cuando se rinde, tenía 33 muertos, 130 heridos y el barco lleno de agujeros. Pero el tesoro no estaba. El tesoro lo había dejado a buen recaudo en Corcubión, después de los 2 asaltos que había conseguido sobrepasar, con lo cual el marino español había cumplido su misión y de paso había destrozado una buena porción de la flota inglesa. Los británicos trataron a don Pedro Mesía de la Cerda como un héroe, ya saben ustedes lo caballerosos que eran en ocasiones. Y es que no era para menos. No era para menos. Fíjate que don Pedro, además de esta gigantesca carrera, también fue corsario. Hay que explicar, corsario no quiere decir pirata. El corsario era un marino que fletaba, a veces por su cuenta, a veces no, una misión al servicio de la corona y autorizado por la corona. Es decir, era un marino de encargo. Por ejemplo, Mesía de la Cerda, una de las misiones que tuvo después de esta hazaña del Glorioso, fue limpiar de contrabandistas y otros maleantes las costas americanas, ¿no? Y lo hacía por encargo expreso del rey. Para explicar hasta qué extremo lo de ser corsario era una cosa muy seria, tenemos las instrucciones que el secretario de Marina, el marqués de la Ensenada, le dio a don Pedro Mesía de la Cerda. Mira cómo decía. El desorden con que los extranjeros, especialmente los holandeses, infestan con ilícito comercio toda la costa de tierra firme, faltando en esto a los tratados y causando al legítimo comercio de los vasallos de su majestad y a su real erario gravísimos perjuicios, ha obligado a su majestad a tomar la eficaz providencia de destinar fuerzas competentes de mar que aseguren aquellas costas y las preserven en lo sucesivo de tan inveterado perjudicial abuso, a cargo de un oficial de valor, conducta, celo y prudencia. Y concurriendo estas calidades en el jefe de escuadra, don Pedro Mesía de la Cerda, le ha elegido su majestad para esta empresa. Apresará todas cuantas embarcaciones holandesas encontrare en los parajes y rumbos prohibidos por leyes de Indias, tratados y ordenanzas de corso, sin tener con ellas la menor contemplación. Apresará asimismo las embarcaciones francesas e inglesas que encontrare haciendo comercio ilícito en nuestras costas. Cuidará muy mucho don Pedro de la Cerda de que todos los oficiales y gente de la escuadra guarden y cumplan con rectitud las ordenanzas de marina, y en las ocasiones que se presenten me dará cuenta de todo aquello que considere digno de la noticia de su majestad, que en espera de su celo, honor, conducta y valor, desempeñará esta confianza con el acierto y prudencia que hasta aquí lo ha hecho en cuantas se han puesto a su cuidado. Madrid, a 29 de julio de 1752. El Marqués de la Ensenada. Una cosa muy seria, pues el corso y estas patentes que recibían para limpiar de piratas la costa. Hubo en España grandes corsarios que se convirtieron en auténtico azote para los malandrines. Por ejemplo, el capitán Tony Barceló, un mallorquín. Sí, un mallorquín con un talento náutico formidable que en esta misma época diezmó a los berberiscos del Mediterráneo, ¿no? Los grandes planes del Marqués de la Ensenada ya empezaban a dar frutos y la Armada española volvía a ser temible. Sí, no era solo una cuestión de pericia militar, que esta lo hubo siempre, como tú decías, fallaba la estructura pero estaban los hombres. Esta vez además había una eficiencia técnica excelente. Nombres como Jorge Juan o Ulloa, que eran dos grandes marinos científicos, pudieron desarrollar todo su talento gracias a esta política. Y el mismo barco glorioso, este que mandó Mesía de la Cerda, era fruto de ese deseo de innovación. Era un barco moderno, muy robusto, ágil, con gran capacidad de fuego. Mira, en recuerdo de este glorioso se votará otro después, uno construido en el Ferrol, que estará en servicio hasta 1818, nada menos. Y que también se llamará Glorioso. Claro. En cuanto a don Pedro Mesía de la Cerda, la vida le deparaba todavía grandes misiones. Sí, ascendió a teniente general de la Armada, luego
Con 61 años viajó a Nueva Granada como nuevo virrey de aquellas tierras y fue un excelente virrey. Pacificó a los indios del Chocó, revitalizó las obras públicas y la industria, reorganizó la hacienda, fundó la Biblioteca Nacional de Bogotá. En fin, fantástico. Este era el tipo de gente que dirigía los virreinatos. Era gente en general de primer nivel. La verdad es que fíjense lo que a partir de los 61 años y después de una vida tan azarosa puede llegar a ser un tipo bien colocado en el corazón y en el cerebro. Era el tipo de gente que dirigió los virreinatos, personas de primer nivel. Se retiró don Pedro en 1773, ya anciano, y se instaló en Madrid. Todavía iba a vivir 10 años más, ya viejecito, hasta 1783. La vida le ahorró asistir a la tragedia de Trafalgar unos poquitos años más tarde, así que mejor así, muy más contento. Tendremos que contar también ese episodio, pero recuerden ustedes este nombre, el Glorioso, este navío que fue capaz de hacer frente a 3 expediciones de barcos agresivos ingleses y que salió muy bien parado con todo el tesoro intacto. Gracias a José Javier Esparza, muchísimas gracias. Gracias, hasta la semana que viene. En la cadena COPE, La tarde con Cristina.